Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, santo, santo sea su bendito nombre. En esta mañana de sábado, Señor, agradecidos estamos por las bendiciones que nos da cada día, Señor, pero sobre todo, Señor, porque nos permite seguir viviendo, Señor, y poder disfrutar de su sábado santo. En sus manos de amor estamos, Señor, para que nos siga guiando, Señor, a pesar de todas nuestras debilidades, Señor, a pesar de todas nuestras luchas, que nos siga guiando por ese camino, Señor, que fácil no es, pero con usted se hace ligera la carga, Señor. Guárdenos en esta hora, Señor, y que esta escuela sabática, Señor, pueda ayudarnos, Señor, para que cada día nuestra fe pueda crecer. Denos su Espíritu Santo, Señor. Sabemos que lo necesitamos hoy más que nunca y ayúdenos a continuar. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Feliz Santo Sábado a cada uno de nuestra grupo, que hoy lo tenemos casi lleno, y a todas las personas que nos están siguiendo a través de internet y a todas las personas que verán esta escuela sabática cuando sea subida. Es la escuela sabática, la lección número 5, y se titula La fe de Abraham. Creo que Abraham es uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento y sobre todo es muy conocido por esa fe tan increíble que tuvo para con Dios y que por él, de él viene pues la promesa de Dios, que por él se iba a multiplicar cada uno de sus hijos, y por fe somos hijos de Abraham. Y la lección de esta semana, pues ha venido un poco, sí, la fe de Abraham, pero la justificación por la fe, que el sábado pasado estuvimos viendo alguna cosa y esta vez lo ampliamos más. El versículo para memorizar nos dice, y es el versículo que bueno, también molesta un poco para todas aquellas personas que han dicho que la ley ha sido abolida, pues en este versículo Pablo deja claro que no. Luego dice, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y ya a lo largo de esta lección pues iremos viendo más acerca de esto. De muchas maneras dice Romanos 4, que es lo que, bueno, vamos a enfocarnos un poco en esta escuela sabática. Planta el cimiento de la doctrina bíblica de la salvación solo por la fe y llega al corazón de lo que inició la reforma. Acordémonos que esta semana se cumplieron creo que son los 500 años de que se inició la reforma con Martín Lutero y más o menos pues aquí también lo deja. Si nuestras mejores obras y el cumplimiento de la ley, dice, no bastan para justificarnos delante de Dios, ¿qué esperanza tienen los demás? Si tenía que ser por gracia con Abraham, tiene que ser igual con todos los demás judíos y gentiles, para con todos nosotros. En Romanos 4 dice, Pablo revela 3 etapas importantes en el plan de salvación. La primera dice, la promesa de la bendición divina, o sea, la promesa de la gracia, la promesa que le hizo a Abraham, la respuesta humana a esa promesa, la respuesta de la fe, si nosotros aceptamos que por fe somos salvos, y el pronunciamiento divino de la justicia acreditado a los que creen, la justificación por la fe, que somos justificados por esa sangre de Cristo, pero eso lleva unas consecuencias que luego ya lo veremos. Así es como funcionó con Abraham, así es como funciona con nosotros, y así es como ha funcionado siempre. La gracia ha estado siempre, desde Adán, cuando pecó, porque ya se había provisto para él un plan de salvación, hasta el final de este mundo. Es fundamental recordar, dice que para Pablo la salvación es por gracia. Es algo que se nos concede por más que no lo merezcamos. Si la mereciéramos, entonces no nos correspondería. Y si nos correspondiera, sería algo que se nos debe y no un regalo. La gracia es un regalo. Y para los seres corruptos, caídos que somos, la salvación tiene que ser un regalo. Si es que por muy buenos que nosotros seamos, por muchas buenas obras que hagamos, el pecado está en nosotros. Y siempre, 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 hasta que Cristo venga, bueno, hasta que seamos perfeccionados en Cristo, lleguemos a ese carácter que tenemos que llegar, vamos a ir cayendo en, yo qué sé, en cualquier cosa. Cada uno tiene nuestras debilidades. Entonces, si sabemos que es como son nuestras obras delante de Dios, las obras que valen son las que hizo Cristo. Pero ende a que nosotros aceptamos por fe eso, pues también tenemos que dar esos frutos de que si Cristo nos amó, nosotros amarlo y obedecer también su ley. Para demostrar... Precisamente estabas hablando de los 500 años de reforma
y con este tema el Vaticano ha aprovechado a hacer ese trato tan impresionante con los luteranos, especialmente, y han venido a decir públicamente que la salvación por obras, que sí, pero no. Ya han ido cambiando esto para poder hacer ese ecumenismo, al menos extraoficialmente, caras afuera. Y es que hacer obras sí, pero que eso solo no te salva. Fijaos cómo ya están reconduciendo las cosas para que la mayoría del mundo evangélico acepte el proceso ecuménico. Es trampa perfecta por todos lados. Y por desgracia, fijaos una vez más, los que decían, y ahora en este caso, adventistas, no, ahora con los 500 años de la Reforma es ley dominical. Adventistas y disidentes adventistas decían eso. Pues no, no va a ser así. Todo tiene su tiempo. Y este ha sido un gran golpe, pero no es el definitivo. Una vez más, cuidado con alarmismos excesivos, porque esto va a hacer que mucha gente se destolote de la auténtica fe. Y es que hoy en día los alarmismos están a la orden del día, valga la redundancia, porque lamentablemente hay tanta confusión en el mundo cristiano, bueno, en todo el mundo en general, pero en el mundo cristiano hay tantos vientos de doctrina de un lado del otro, que la gente, pues, muchos acaban hartos y muchos otros acaban hundidos en esos engaños. Y el mundo católico, el mundo protestante, pues están utilizando todo eso para llevar a ese ecumenismo. O sea, creemos cosas distintas, pero tenemos en común algo y por lo tanto unámonos en ese ecumenismo. Y hoy el pueblo adventista, pues lamentablemente está cayendo en esa trampa. Micro, lo necesita ya hacer. Y el mundo protestante, lo que pasa es que ellos creen que están consiguiendo que el Papa acepte esas cosas. Ya. O sea, eso es lo más... como que ellos también están buscando el ecumenismo por su parte, ¿no? Y creen que el Papa está cediendo a sus exigencias, cuando en realidad están cayendo pues en la trampa. En la trampa perfecta. Bueno, y los adventistas hoy en día, la denominación, pues lo que dicen es que no hay que hablar mal del Papa, porque así no nos ponemos, así podemos seguir haciendo la obra. No hay que hablar mal de esto, porque así podemos seguir haciendo la obra, cayendo en la trampa. Por un lado politiqueando, pero por el otro lado ellos mismos están cayendo en eso. Y además este año también hemos visto la culminación con el proceso de ecumenismo con los valdenses. Ah, también. Hasta el punto que el mismo Papa, recordemos, que es descendiente de los valdenses. O sea, es el colmo de los pitorreos a nivel religioso. Los mismos que fueron perseguidos por el papado y asesinados vilmente, los pocos que quedaron terminaron aceptando el domingo, y de esos... la descendencia, mira por dónde ponen un papa hasta en el trono. Y no para beneficiar a los valdenses, precisamente, sino para terminarlos de hundir con el ecumenismo. Qué bien trabaja el Vaticano y el diablo. Bueno, y de hecho los luteranos también. Si Lutero levantara la cabeza hoy en día con lo que están haciendo, es que clavó esas 95 tesis y hoy las están volviendo a desclavar. Entonces, lamentablemente, estamos viviendo la profecía, estamos viviendo en los últimos días. Y debemos de estar siempre con los ojos bien abiertos para no caer en ese engaño. Vamos a la parte del domingo. Vamos a hablar un poco de ese versículo que leímos, la ley. El domingo nos habla acerca de la ley. Romanos 3:31, que nos dice Pablo, luego por la fe invalidamos la ley. Él dice que en ninguna manera. Yo no sé qué es lo qué libro leen los evangélicos. Porque la ley está abolida, y si Pablo aquí dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera. Claro, ellos le buscan otras explicaciones a estos versículos, pero yo creo que la Biblia es muy clara al respecto. En este pasaje dice, Pablo declara enfáticamente que la fe no anula la ley de Dios. Sin embargo, aún aquellos que guardaban la ley, incluido todo el conjunto de las leyes del Antiguo Testamento, nunca se salvaron por ella. La religión del Antiguo Testamento, como la del Nuevo, siempre se basó en la gracia de Dios dada a los pecadores mediante la fe. Y es que si vemos el libro de Romanos, Pablo está predicando también, hay que ponernos en el contexto de la época. En la época había muchos judíos que eran muy legalistas
y que no habían comprendido aún lo que era la justificación por la fe. Entonces Pablo les estaba metiendo caña, como dicen, para poder hacerles entender que solamente somos salvos por Cristo, que obviamente las obras de la ley tienen que ir acompañando esa fe, pero que lo único que nosotros nos salva es esa fe, es la muerte de Cristo. Entonces estaba predicándole a judíos totalmente legalistas, que para ellos la ley, la ley, la ley, la ley y nada más que la ley. Y lo mismo pasó, bueno, más o menos parecido, en la época cuando Waggoner y Jones, cuando los adventistas se habían vuelto como los judíos. Un legalismo terrible, que las obras y las obras y la ley, y la fe la habían olvidado. Entonces Dios envió ese mensaje en ese tiempo, que era la verdad presente en ese momento. A ver, que es una doctrina que acompaña toda la verdad presente, pero en ese tiempo era muy necesaria por todo lo que estaba viviendo. Es como también en este tiempo, cuando Pablo estaba predicando que se habían metido tantos judíos con el legalismo, pues en ese tiempo había mucho legalismo. Y entonces Dios mandó un mensaje de justificación por la fe, que volvieran otra vez a la época de la Reforma, cuando se dio este mensaje, pero que lo habían olvidado. Entonces levantó el mensaje de la justificación por la fe, que ahora no se debe de predicar. Claro que se debe predicar, pero no es un punto vital, solamente un punto, es todo lo que va acompañando. Y hoy en día tenemos una verdad presente, tenemos muchas verdades presentes, pero la que nos está tocando para este tiempo. Creo que la mayoría de los que conocen la palabra de Dios saben el tema de la justificación por la fe, que si hay que ampliarlo, claramente hay que ampliarlo, pero saben que somos salvos por la fe. Y que obviamente si no creemos en esa fe, si no creemos en la muerte de Cristo, no seremos salvos. Pero eso no quiere decir que tenemos que volver a sacar ese mensaje de la justificación, ponerlo como por encima de todas las verdades. Recordemos que cuando precisamente hubo ese congreso en Minneapolis en 1888, del cual Waggoner y Jones, esos dos pastores tan conocidos, hablaron tanto sobre la justificación por la fe, y Ellen White les daba su aprobación en ese aspecto, se dio precisamente porque era un momento en que la Iglesia Adventista se había centrado excesivamente en legalismo, en ley, y fue necesario ese toque de atención, que en un principio era rechazado, pero finalmente, gracias a Dios, se terminó aceptando dentro de la Iglesia. Por eso ahora volver a coger esto como emblema máximo para el último tiempo es verdad, pero ya no es la verdad presente. Hay que situarse en el momento histórico. Por eso las personas que terminan insistiendo en ese tema, dale que te pego, terminan mal, porque por un lado o por otro se apartan de la auténtica verdad. De hecho, recordaron la justicia imputada. La justicia imputada, que es la que se recibe por la muerte de Cristo en ese momento. Es como la lluvia temprana, ¿no? Si no tenemos Pentecostés, si no conocemos eso, no podemos acceder a la lluvia tardía, ¿no? Y ahí se recordó eso, que cuidado, que si no estamos en la lluvia temprana, no llegará la lluvia tardía, ¿no? Entonces eso debe ser ya, tenemos que tenerlo asumido ya por nosotros, recordar que esa justicia es imputada. Y sobre eso ya seguir adelante. Porque si nos quedamos en la leche y no llegamos al alimento sólido, vamos a darle vueltas a la leche y no vamos a poder recibir lo que quiere el Espíritu Santo que recibamos, ¿no? Que es el alimento sólido, ¿eh? Así es, y es que yo creo que, hombre, todo el mundo en general, cristiano, que conoce la palabra de Dios, sabe el tema de la justificación por la fe. Y más los adventistas, que deberían de saberlo. Que muchas personas no les importe o no le tomen la importancia, eso es otra cosa, pero es un tema que ya debemos de tener asumido, que ya lo debemos de conocer, porque de sobra sabemos lo que Cristo hizo por nosotros y que solamente por eso somos salvos. Pero volver a redundar sobre lo mismo, atrayéndolo hoy a nuestro tiempo, cuando hay otras verdades que son urgentes por el tiempo en que estamos viviendo, por la profecía que estamos viviendo, eso es lo que deberíamos hoy de estar predicando. Que somos salvos por fe, sí, pero que hay otras verdades que tenemos que estar levantando hoy en día porque son las que nos urge para este tiempo, para esta época en que estamos. Lo mismo que fue para los discípulos, que Cristo había muerto en la cruz, que lo predicaron hasta la saciedad. En su tiempo, pues, ha habido una luz para cada etapa y eso es lo que nosotros, qué difícil de este ser humano tan
que es de tan cerrado que somos que no podemos llegar a entender las cosas. Lo que está claro es que en la vida diaria de cada uno, esa lucha la tenemos. Claro. Constante, o sea, y lo veremos más adelante en la lección, ¿no? Que evidentemente la fe nos falla. Nos fallan, sí. Y eso es una lucha diaria personal de cada uno con Dios, y eso es evidente. Eso está en el día a día, y eso es una lucha constante, y es un mejorar constante en comunión con Él para que eso pues cambie en nosotros. Aquí el problema es que en esa conferencia también se desvió el tema hacia la naturaleza de Cristo de una manera errónea. Y ahí es donde está el problema también. No es malo recordar que la justificación es por la fe. Lo que es malo es meterse en el tema aquel y los elogios de Elena White, que era para la justificación por la fe, meterlos también en los elogios hacia la naturaleza de Cristo errónea que se mostró allí. Entonces ahí es donde Satanás quiere llevar al mundo cristiano. Bueno, y es que lo estamos viendo. ¿Y dónde está llevando? Es que hoy en día el tema se empieza por 1888 y va a acabar justamente a creer la doctrina más cerrada que hoy en día estamos viviendo como pueblo. Y la negación del Espíritu Santo. Y la negación del Espíritu Santo. Etcétera, es que etcétera. todo va en una línea, es que es increíble. Sí. Sí, entonces todo, el diablo no se está quieto, él está siempre con los ojos muy abiertos. Nosotros somos los que dormimos, pero él nunca duerme, no descansa. Y cada cosa la va haciendo en su tiempo porque él conoce el futuro y él sabe cuándo Cristo viene y él sabe todo lo que va a pasar. Entonces, claro, va utilizando cosas para ir desviando. Y hoy en día, actualmente, este tema de la justificación por la fe, como decía, nos va llevando a otros temas más complicados y que el engaño está siendo tan grande que muchos se están desviando de la verdadera fe y de la verdadera justificación por la fe. Nos dice aquí que según el relato del Antiguo Testamento, Abraham fue contado como justo porque le creyó a Dios. Por consiguiente, el Antiguo Testamento mismo enseña la justificación por la fe y cualquier inferencia de que la fe anula, del griego dice cartageo, vuelve inútil o invalida, que anula la ley es falsa. Cualquier cosa que se diga, bueno, claro, porque la Biblia se lee superficialmente. No se ve el contexto en el que se está diciendo las cosas, no se ve las palabras, claro, no tenemos tampoco el conocimiento del griego o del hebreo y muchas veces nos vamos equivocando, pero por eso Dios nos manda a que profundicemos y profundizar no significa que solo vamos a leer y ya está, sino que vamos a ir más allá de lo que nuestra mente así superficialmente puede captar. Dice, por ejemplo, que era todo el ritual del santuario, sino una representación de cómo se salvan los pecadores, no por sus obras, sino por la muerte de un sustituto en su lugar. Si es que era eso. El Antiguo Testamento, cuando se hacían sacrificios, era ese cordero poniéndose en lugar mío. No estaba prefigurando al cordero que iba a ser inmolado. A Cristo mismo en la cruz muriendo inocente por nuestros pecados, sin tener la más mínima culpa. Y ya veremos después el por qué esa ley tampoco pudo ser invalidada, porque si no, Cristo, como lo va a decir la lección, no hubiese sido necesario que muriera. Pablo presenta, dice, bueno, y aquí ya que no lo leí, porque es interesante, Romanos 4, del 1 al 8, si alguien me lo quiere leer, por favor. Romanos 4, del 1 al 8. Bueno, más que del 1 al 8, del 6 al 18, y así enlazamos un poco con la otra parte, que es la deuda o gracia. Romanos 4, del 6 al 8. De 6 al 8. David habla también de la dicha del hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Dice, dichoso aquel a quien Dios perdona sus maldades y cure sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no cuenta sus pecados contra él. Bienaventurado, dice aquí, el varón a quien el Señor no imputa su pecado. Nos dice aquí una cita de Elena White. Dice, el pecador debe ir a Cristo con fe, aferrarse a sus méritos, poner sus pecados sobre aquel que lo lleva y recibe su perdón. Debido a esto vino Cristo al mundo. Así se imputa la justicia de Cristo al pecador arrepentido que cree, llega a ser miembro de la familia real.
Si nosotros vemos la historia de David, cómo inició, muy bien, cómo fue haciéndose ese carácter tan parecido al de Cristo también, como en su juventud fue dando todo para Dios, pero luego venimos en el punto en el que David resulta que como ser humano que es, cae en el pecado y llega a cometer pecados abominables a los ojos de Dios. Pero aún así, Dios, que ve su corazón, que ve que su condición caída, nuestra condición de seres humanos, que muchas veces a lo mejor no queremos hacer las cosas, pero esa tendencia que tenemos nos va arrastrando y nos va arrastrando. Pasó con David, que era, ¿quién era David? Entonces con nosotros, que tenemos tantos años más de pecado en nuestras cargas, pues puede pasar, y pasa muchas veces. Pero aún así, David llega a ser perdonado y llega a decirse que fue muy amado para Dios. Lo llega a reconocer como un verdadero héroe. ¿Por qué? Porque había en el corazón esa disposición de él de aceptar que por sus obras no iba a ser salvo, sino que por la fe en Cristo Jesús. Aún Cristo no había venido en ese tiempo, pero ya lo vislumbraban, ya sabían lo que hacían. Entonces, él llega a decir, bienaventurado, porque lo vivió en carne propia, el hombre a quien Dios atribuye la justicia sin esas obras de la ley. Bienaventurado el hombre que es justificado y no es culpado por ese pecado que hizo, sino que por Cristo, pues él ya era salvo. Pablo luego sigue explicando que la salvación por la fe no es solo para los judíos, sino para los gentiles. De hecho, si quieres hilar delgado al respecto, Abraham no era judío, tenía una descendencia pagana, dice. La distinción de judíos y gentiles no existía en esa época. Bueno, que claro, para el mundo judío Abraham es un gran referente de esa raza, pero bueno, en ese tiempo no había esa distinción. Entonces, Abraham llega a ser padre tanto de judíos como de gentiles de todo el mundo, por fe, por esa fe. Cuando Abraham fue justificado, ni siquiera se estaba circuncidado, por lo tanto Abraham llegó a ser el padre tanto de incircuncisos como de los circuncisos, igual que un gran ejemplo de que Pablo pudo usar para presentar su opinión sobre la universalidad de la salvación. La muerte de Cristo pues fue para todos, independientemente de la raza y nacionalidad, y es lo que los judíos, bueno, desde siempre no han querido entender que la salvación es para todos, no solamente para ellos. Luego nos vamos a la parte del martes, acerca de la promesa, y es de ese día, el 31 de octubre, como... No, quería decir algo antes del lunes, que nos hace una reflexión en el primer párrafo, ¿no?, sobre deuda o gracia, que todo lo que nos puede pasar al hecho de ver nuestras obras, ¿no? Ah, sí. Que tú pues ves tus obras y te sientes pues orgulloso de ellas, ¿no? En vez de pensar pues gloria a Dios, ¿no? Pero es que eso siempre pensamos en ese extremo, ¿no? El extremo de la jactancia, decir, como hizo Nabucodonosor, ¿no? Esto es mío, esto lo he hecho yo, ¿no? Y fue rebajado durante 7 años a comer, ¿no?, como una bestia. Pero está el otro extremo también. Es el verse tan deshecho, el verse tan desgraciado, que te lleva al extremo de la depresión constante. Claro. O sea que sin fe no hay equilibrio. ¿Por qué? Porque miras a ti mismo constantemente, estás mirándote el ombligo y siempre oras por ti y siempre estás pensando en ti y qué me pasa y qué hago y dónde voy, y siempre es lo mismo, ¿no? Evidentemente hay que examinarse y hay que pensar en uno mismo, porque si no, mal vamos, ¿no? Pero pasa eso, ¿no?, que nos podemos llevar a los dos extremos. Y la fe pone el punto de inflexión, el punto de decir, bueno, tengo que mirar a quien tengo que mirar. Y ahí pues vacías todo, ¿no? Lo vacías todo ahí a los pies de la cruz, y eso es lo que te da, bueno, fuerzas para seguir adelante. Y cuando tú lees la palabra de Dios, realmente ves ejemplos como el de David, que realmente te quitan toda esa presión, ¿no? Es decir, mira, es que David lo perdonó. David lo perdonó, vio a esa mujer, la deseó, y encima se cargó a su marido para estar con ella, y encima tuvo un hijo con ella, y bueno, y puedes pensar, y ahí no hay límite, ¿no? Y bueno, solo eso.
Sí, esa parte la iba a comentar, pero ya se me pasó como yéndome por otro lado, porque sí lo quería comentar, porque la pregunta que hace aquí al final dice, bueno, referente a lo que habló Ángel, y en última instancia dice, ¿quién tiene más probabilidades de reflejar el amor y el carácter de Dios? ¿El que está absorto en sí mismo o el que está absorto en Dios? Lógicamente, cuando nuestros pensamientos están absortos en Dios y en sus méritos, y no nos estamos viendo a nosotros mismos, pues claramente tenemos más probabilidades de reflejar ese amor, porque nos queremos parecer a aquel en el que nuestra mente está constante. ¿Por qué? Por todo lo que ha hecho por nosotros, por ese amor tan grande que manifestó al ser, no tener nada de culpa y morir por nuestros pecados. Pero en cambio, como decía él, si nosotros constantemente estamos viendo, ya sea que nos creamos salvos por las obras, o ya sea que nos creamos que ya no tenemos salvación porque hemos pecado tanto, siempre es esos extremos que van a estar siempre en ese punto de mirarnos a nosotros mismos. Pero en cambio, si nuestra mente la ponemos en Dios, entonces todo lo demás viene por añadidura, como dice aquel versículo. Si nosotros buscamos a Dios primeramente y estamos constantemente con la palabra, viendo su carácter, viendo todo el amor que tiene, pues nuestra vida se va a ir convirtiendo en eso, en el carácter de Dios, en el carácter de amor, y vamos a querer que otras personas puedan conocer de eso y reflejar ese amor para otros, para el prójimo. Y aquí nos habla del día martes, la promesa dice, bueno, en ese día dice, un día como hoy, hace 500 años, lo que decía Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de todos los santos de Wittenberg. Qué fascinante es el tema que hoy también llega al corazón de la salvación por la ley. En Romanos 4:13 dice, se contrasta la promesa y la ley. Pablo intenta establecer un contexto veterotestamentario para su doctrina de la justificación por la fe. Habla del ejemplo de Abraham, que estuvimos viendo, a quien todos los judíos aceptaban como su antepasado. Mira que Pablo, bueno, tenía esa capacidad tremenda, era un versado en muchas cosas, pero tenía mucho tacto y sabía llevar a la gente a pensar. Y claro, los judíos tenían a Abraham como lo tenían, y él lo utilizaba para hacerles ver que estaban equivocados en lo que estaban diciendo. Dios le prometió a Abraham que él iba a ser el heredero del mundo, y él creyó en esa promesa, es decir, aceptó la responsabilidad que implicaba. Por fe, no lo estaba viendo, pero por fe creyó que lo que Dios le estaba diciendo, eso era. Y cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo, pues también lo creyó, que le costó, pero lo creyó. Y cuando Dios le dijo que matara a su hijo, también le creyó a Dios, porque sabía que Dios por algo se lo estaba diciendo. Y al final, pues, todo lo que ha venido a través desde ese momento, pues, hemos sido hijos de Abraham, según la promesa. Como resultado, dice, Dios lo aceptó y obró a través de él para salvar al mundo. Este sigue siendo un poderoso ejemplo de cómo funciona la gracia en el Antiguo Testamento, indudablemente, por eso lo usó. Hoy en día también podemos ser como Abraham. Nosotros nos vemos tal y como estamos, que cada vez que nos miramos vemos que somos lo que somos, pecadores, inútiles, incapaces de hacer algo por nosotros mismos. Pero Dios nos ha prometido que el que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla hasta el día final, si nosotros aceptamos eso. Entonces, por fe, como dice Pablo, nosotros seguimos esa meta olvidando todo nuestro pasado cada día, porque cada día, como dice Pablo, cada día muero, cada día es un pasado que se nos va formando. Entonces cada día nosotros al final del día, bueno, olvido lo que he hecho hoy y trato de seguir a la meta, tratando de no cometer los mismos errores. Por fe estamos viendo al carácter de Cristo en nosotros, aún siendo como somos pecadores. ¿Por qué? Porque estamos aceptando que el Espíritu Santo vaya trabajando y vamos haciendo el esfuerzo para dejar que Él vaya haciendo la obra en nosotros. Y el tema de Abraham, pues en nosotros mismos lo podemos ir viendo. Romanos 4, del 14 al 17. Si alguien lo quiere leer, que le pase, que tenga el micro, porfa. Aquí. Si alguien me lo quiere leer. Ah, no, sí, quiero.
Del 14 al 17. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes y delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí nos dice de qué modo Pablo sigue mostrando que la salvación por la fe era esencial en el Antiguo Testamento. Nos explica, como se dijo al principio, dice, es importante recordar a quienes les estaba escribiendo. Bueno, esto ya lo estuve comentando, que les estaba escribiendo a los judíos de esa época, en lo que la salvación por la fe, nada de nada, sino que estaban metidos en las obras y ya está. Estos creyentes judíos, dice, estaban inmersos en la ley del Antiguo Testamento. Para tratar de remediar esta idea errónea, dice, Pablo argumenta que Abraham recibió la promesa incluso antes de que la ley fuese dada en el Sinaí. No por las obras de la ley, algo que habría sido difícil, ya que la ley, toda la Torá y el sistema ceremonial no existían todavía, sino por la fe. Por la fe, ya en el principio estaba dando el mensaje de la justificación por la fe. Aún así, dice Pablo, se refería aquí a la ley moral exclusivamente, que en principio existía incluso antes del Sinaí. Acordémonos de que el sábado, por ejemplo, ya existía antes del Sinaí. En la creación fue cuando Dios bendijo y santificó ese día y nos dijo que debíamos de adorarlo. Así como los otros mandamientos también. Estas son palabras fuertes, dice, pero lo que quiere destacar es que la fe salva y que la ley condena. Claramente la ley es nuestro espejo, donde nosotros nos vemos tal y como somos, porque si no existiera esa ley, ¿cómo sabríamos que matar es pecado? ¿Cómo sabríamos que mentir no es bueno? O robar, o cualquiera de los mandamientos. Entonces, claro, la ley nos condena, pero Cristo nos salva. Menos que incluso la ley, como dice Pablo, fue puesta en el corazón. O sea, de hecho hay prácticamente un mandamiento que es el que no está puesto en el corazón, que es el del sábado. Sí. El resto, toda la ley, ya está puesta, sobre todo todo lo que es moral, ¿no? No hay excusa, por tanto. Por eso muchas personas que no habrán conocido nada de la auténtica verdad sobre Dios serán juzgadas por su conciencia, porque siempre está allí. Otra cosa es que hayan derivado en según qué grupos étnicos, etcétera, en otras cuestiones, ¿no? Pero la Sí, gente la ley sincera moral sabe lo que hay en verdad ahí dentro. Exactamente. Y por eso el sábado es tan significativo, porque no forma parte de esa ley moral aparentemente, y es la señal distintiva para el que conoce la verdad poderla seguir. Por eso, como decía Ellen White, el tema del sábado y el domingo no sería una señal específica, definitiva, hasta el momento en que ya todo el mundo lo sepa. Antes la gente no lo sabe y, por tanto, regida por su conciencia. Claro, para aquellas personas que no conocen la ley de Dios, o que no han escuchado nunca hablar de Dios, saben que matar no es bueno. Saben que robar no es bueno. Saben que ir contra tu prójimo, hacerle mal, no es bueno. Porque ya hay esa ley moral que está implícita en nuestro corazón, porque fuimos creados así. Porque Dios nos creó así en el principio. Que pecáramos ya era otra cosa, pero estaba ahí en nosotros. Pero obviamente que hoy en día la palabra pecado, sobre todo aquí donde estamos, en este lado, no existe o no lo definen como pecado, sino que, claro, cada quien tiene su lado bueno y su lado malo y ya está. Todo es relativo. Todo es relativo. Al final la verdad siempre será relativa. Bueno, el Papa lo dice también, ¿no? Llega a decirlo, que no haya verdades absolutas. Más cuando nosotros sabemos que la verdad absoluta está en la palabra de Dios y es que es muy clara. Aún así Pablo se refería aquí eso ya lo leí, tal vez dice aún más, dice el hecho de tratar de recibir las promesas de Dios a través de la ley, dice el apóstol que anula la fe y hasta la inutiliza. Estas son palabras fuertes,
pero lo que quiere destacar es que la fe salva y la ley condena. Está tratando de mostrar la futilidad de procurar la salvación a través de lo mismo que lleva a la condenación. Todos nosotros, judíos y gentiles, hemos violado la ley y por lo tanto todos necesitamos lo mismo que Abraham, la justicia salvífica de Jesús que se nos atribuye mediante la fe. Esta verdad finalmente llegó a la Reforma Protestante y es que al final es eso, todos necesitamos de la gracia de Cristo, porque por nosotros mismos no podemos salvarlos, porque son inútiles, porque todo lo bueno que querramos hacer, hoy el día me voy a portar bien y no voy a hacer nada malo, pero al siguiente día ya se me olvidó lo que había prometido el primer día, ya volvemos a lo mismo. Entonces, solamente porque Cristo hizo lo que hizo por nosotros, es que podemos ser salvos. Si no, realmente que nunca llegaríamos a alcanzar esa norma, porque siempre estaríamos en ese vaivén, bueno, y en lo que estamos generalmente el ser humano, que sube y baja, pero sabemos y tenemos la esperanza de que en Cristo tenemos la salvación si aceptamos esa gracia. Sino referente a esto de que decía Víctor, ¿no? De los mandamientos en el corazón y ese sábado, es interesante ver cómo siempre el Señor funciona igual con la palabra de Dios, ¿no? Hay cosas que tú tienes como dentro de ti que dices que sientes, ¿no? Que sientes que es verdad y tal. Pero hay una parte que es puramente razonable, ¿no? Que además está muy ligada con la fe. Porque claro, tienes que aceptar eso, comprender que eso es cierto por tu mente. Sí. Tú estás viendo en los mandamientos que todo lo que tú creías que estaba bien está ahí escrito conforme que está bien, o sea, todo el tema que decías, no matar, no robar, y dices, mira, está ahí, anda. Es lo que realmente creo, mira, estoy en concordancia, pero llegas al cuarto mandamiento y dices, es guardar el día sábado, acuérdate. Uy, eso no me lo han enseñado nunca, eso nunca yo he sentido que tenga que hacerlo, entonces ya no lo hago. Entonces es al revés, ¿no? O sea, el Señor te está diciendo todo lo que hay y te dice, da un paso de fe y créeme, porque mira que todo lo demás yo te lo he puesto, ¿no? Siempre funciona así. Y entonces es como la fría razón, lo que realmente, Elena White que dice que a veces olvidamos, se desecha la fría razón, ¿no? Es decir, bueno, la lógica ¿qué es? Sí. Pues que está ahí, ¿no? Y tienes que cumplir, ¿no? Tienes que guardarlo porque tú crees que eso es cierto. Entonces amas la verdad y por eso lo quieres cumplir, lo quieres seguir. Así es. Pasamos un poco ya para ir avanzando. La parte del día miércoles nos habla de la ley y la fe, que ambas van unidas. Y nos dice aquí un párrafo de Elena White, dice, el principio de que el hombre pueda salvarse por sus obras es el fundamento de toda religión pagana. Doquiera que se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Y es que vemos que toda religión pagana, desde que se pecó, Adán y Eva pecaron y vieron su vergüenza, vieron que estaban desnudos. ¿Y qué quisieron hacer por ellos mismos? Pues se pusieron, dice, hojas de higuera para justificar que no estaban desnudos y luego, pues, echándose la culpa el uno al otro. Y a partir de ahí, pues, viene todo el paganismo de Caín, proviene todo y empieza que la salvación por las obras y empiezan que las ofrendas, bueno, totalmente tergiversando todo el sistema que Dios dio de sacrificios, porque al fin y al cabo venía todo el diablo copiando, pero poniéndolo a su modo, de que si hacíamos esto, pues tendríamos salvación. Y vemos la religión, el catolicismo, al final viene de eso, las obras de la ley o la salvación por obras, todo lo que hemos visto a través de la historia, es eso. Se empiezan a pagar y a pagar, ¿por qué? Porque creyendo que por esas obras van a obtener salvación o van a obtener algún beneficio. Y entonces ella dice que el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras es el fundamento de toda religión pagana. Y por ahí viene también el catolicismo. Y bueno, que ahora se esté intentando cambiar un poco, bueno, ya eso es cuestión de intereses y de ecumenismo que el mismo Vaticano está haciendo. Dice, si hubiese habido una ley que podría impartir vida, indudablemente habría sido la ley de Dios, porque Él la dio, por lo tanto, Cristo mismo era la ley.
No obstante, dice Pablo, dice que ninguna ley puede dar vida, ni siquiera la de Dios, porque todos han violado esa ley. En consecuencia, esta nos condena absolutamente a todos. Pero la promesa de la fe dice que se reveló más plenamente por medio de Cristo a todo el que cree, lo libera de tener que estar bajo esa ley, es decir, que están condenados y agobiados por tratar de obtener la salvación mediante la ley. Nos libra de la carga de pensar que por nosotros mismos vamos a obtener la salvación. Y si nosotros estamos con esa carga constantemente, vamos a estar agobiados porque no somos capaces de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nos está llegando a decir Pablo? Que bajo la condenación de la ley, que al final es la muerte, y bajo esa carga de estar constantemente diciendo que por la ley somos salvos, por lo tanto, yo tengo que hacer esto y esto y esto, y nos olvidamos completamente de Cristo y empezamos a enfocarnos a nosotros mismos, que al final todo lo lleva a nosotros, al yo. El yo está ahí implícito. Entonces, si nosotros nos enfocamos al yo, todo el tiempo vamos a estar estresados, porque somos como somos. Y por lo tanto, ¿de qué nos quiere librar? ¿De qué nos quiso librar Dios? Pues de eso mismo, que lo viéramos a Él, que en Él teníamos la salvación, y que si lo veíamos a Él, todo lo demás, los frutos de obedecer iban a ir surgiendo, pero porque nos estábamos empapando de Él, que es la misma ley, de Él, que hace todo lo bueno, y por lo tanto nosotros íbamos a estar absorbiendo todo eso. Es decir, la ley se convierte en una carga cuando se presenta sin fe y sin gracia, porque sin fe, sin gracia, sin la justicia que viene por la fe, estar bajo la ley significa estar bajo la carga, y la condenación del pecado. Entonces, por eso cuán importante, como dice aquí, es la justificación por la fe en nuestro caminar con Dios. Yo creo que es algo vital. ¿Por qué? Porque si no, perdemos el rumbo totalmente y empezamos, como decíamos, a enfrascarnos a nosotros mismos. Y la parte del jueves, no sé si alguien quiere decir algo acerca de esta parte. ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿No? Continuamos. Bueno. La ley y el pecado, dice. A menudo escuchamos a decir que el nuevo pacto, la ley ha sido abolida, y luego se citan versículos que supuestamente sostienen esta idea. Y empezamos empiezan a agarrar versículos así sueltos y empiezan a decir, no, la ley está totalmente abolida porque Cristo la clavó en la cruz y a partir de ahí, pues, ya todo el mundo puede hacer lo que quiera. Bueno, no necesariamente, porque empiezan a decir que matar es malo, robar es malo, pero hay un mandamiento que les estorba, y ese es el mandamiento del día sábado. Ese sí que fue abolido, pero y lo otro, entonces, hay muchas incoherencias en el mundo evangélico, pero muchas que a veces ni ellos mismos saben explicarlas. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Si alguien me lo busca, Primera de Juan. Y otra persona que me busca, Romanos 3:20. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros... Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo te conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y Romanos 3:20. Falta. El que dice permanece en él debe andar como él anduvo. Y Romanos 3:20 nos dice, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne será justificado delante de él, pues por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cómo estos dos versículos se complementan? ¿Qué nos estarían enseñando acerca de la ley y el pecado? Por la ley conocemos el pecado, pero en cambio, Primera de Juan 2, del 3 al 6 nos dice que si nosotros decimos que estamos en Cristo,
y no guardamos la ley, pues somos mentirosos. Exactamente. Si realmente nosotros decimos, bueno, somos salvos por la fe, por lo tanto ya no tengo que hacer nada. Y empezamos a robar, a mentir. ¿Y a quién estamos siguiendo en realidad? Porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿O de Dios o de Satanás? Si nosotros decimos que conocemos a Dios, pues andaremos en las obras que Él hizo. Y esto ya lo veremos aquí porque lo explica muy bien el autor de la escuela sabática. Ha dicho mi padre que, bueno, cuando lo ha leído, ¿no? Que el amor se perfecciona en la ley. En la ley. Ya, ¿qué más quieres con eso? El amor se perfecciona en la ley. Entonces, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sin la ley, genial. O sea, lo vas a hacer seguro, ¿no? Si el amor se perfecciona en la ley, ¿cómo vamos a perfeccionarnos sin la ley? Y es que la ley de Dios es amor. Y las cosas se aprenden a veces haciéndolas, ¿no? Bueno, esto que las cosas normalmente las aprendemos cuando las ponemos en práctica, es cuando realmente te empapas y tu carácter pues ves que empieza a cambiar realmente con la ayuda de Dios, pero poniéndolo en obras, ¿no? Es que es básico, si no, Es te que vuelves una especie de... sí, es que claro, esa ley es amor, es que es amor para nosotros lo que Dios ha dejado esa ley. Es un cerco para nosotros mismos, porque ¿qué felicidad podemos tener nosotros? Bueno, hoy en día pues la gente está tan con el demonio ahí ya metido que no le importa, pero si nos dice que no robar, no mentir, ¿qué felicidad podemos tener nosotros mintiéndole a la persona que amamos? ¿Qué pasa cuando haces eso y la persona que amamos se entera de que le has mentido? ¿Qué pasa en él? ¿Que lo dañas? O cuando matas a una persona, ¿qué estás haciendo? O cuando mientes, o cuando adulteras, todo. Y el sábado, ¿por qué fue creado? ¿Por quién fue creado el sábado? Para nosotros, por amor a nosotros. Dios nos dejó ese día para que descansemos. Vivimos hoy en día, vivimos en un mundo tan lleno de cargas y de trabajo y apresurados y de estrés, que Dios nos ha dicho, hay un día para que descanses y pienses en mí solamente, porque meditando solamente en Dios es que podemos ir asemejándonos a Él. Entonces, por amor a nosotros ha dejado ese día para que descansemos de toda la semana, de todo el estrés y nos olvidemos y podamos renovar esas energías. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha hecho hoy en día el diablo? Pues cambiar el día o poner un día cualquiera, yo qué sé. Pero Dios nos ha dicho que es el sábado, porque es una cuestión de obediencia que nos está mandando. Y muchas razones más, obviamente, pero en sí toda la ley es por amor. Y si dejamos de cumplirla, es que realmente no estamos amando a nadie, ni a nosotros mismos, porque nos estamos haciendo daño. O sea, si solo amamos a Dios y no seguimos la ley, nuestro carácter no se fortalece. Así es. Y si solo hacemos la ley y no dependemos de Dios, nuestro ego crece, con lo cual las dos cosas están mal. El equilibrio es amar a Dios y hacer sus obras, ¿no? Y amar al prójimo. Lo que pasa es que no puedes amar a Dios, claro, es que el concepto amar a Dios ya no entra sin la ley, claro. O sea, no puedes amar a Dios y no guardar la ley. Entonces, claro, el concepto de amor humano, sí, claro, porque es un amor sentimental, ¿no? Si tú puedes amar sentimentalmente a Dios de esa manera emocional, pero dejas la ley, entonces, claro, por propia definición ya no tendríamos. Así es. Y aquí este autor irlandés que habla aquí, Jonathan Swift, dice, diría alguien que si una ley del Parlamento excluyera las palabras beber, engañar, mentir, robar de la lengua inglesa y de los diccionarios, a la mañana siguiente todos nos despertaríamos siendo temperantes, honestos, justos y amantes de la verdad. ¿Esto es una consecuencia razonable? Es que es tan lógica. Si quitamos todo esto de una ley,
pues ya todo el mundo puede hacer lo que quiera y al día siguiente será un tremendo caos. Entonces no hay una cosa lógica, hay una cosa totalmente dispar. No puede ser una persona consecuente decir que ama a Dios y la ley no la puede guardar, no puede, simplemente no puede. De la misma manera, dice, si la ley ha sido abolida, entonces, ¿por qué la mentira, el asesinato y el robo siguen siendo pecaminosos y malos? Ya sabemos que a la mayor parte del mundo evangélico, uno de los mandamientos que les estorba es el sábado. Y ese sábado es el que no lo pueden ni ver. Y la ley fue clavada y por ese sábado fue clavada y ya está. El Nuevo Testamento, dice, se manifiesta tanto la ley como el Evangelio. La ley muestra lo que es el pecado, el Evangelio apunta el remedio para ese pecado, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Si no hay ley, no hay pecado. Entonces, ¿de qué somos salvos? Es que es una cuestión de usar mucho la lógica. El Evangelio tiene solamente el contexto de la ley y su validez permanente. Dice, a menudo oímos que la cruz anuló la ley. Lo que es la parte más interesante que bueno, ya lo hemos comentado anteriormente, pero de la lección. Eso es bastante irónico, dice, porque la cruz muestra que la ley no puede ser abrogada ni cambiada. ¿Por qué? Porque Cristo anteriormente, en su vida, obedeció la ley como debía de obedecerla. No transgredió ni un tan solo mandamiento. Y de hecho dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, sino a hacer que se cumpla. Y que se cumpla tal cual debemos de cumplirla, no como los judíos en ese tiempo la estaban cumpliendo. Dios no abrogó la ley y ni siquiera cambió las leyes antes de que Cristo muriera en la cruz, porque lo haría después. Si más lógico, como nos va a decir aquí, era que lo hubiese cambiado antes, cuando Él estuvo aquí y que viviera la vida loca, mas no lo hizo. Simplemente actuó en consecuencia de la voluntad de Dios. ¿Por qué no se deshizo de la ley después de que el hombre pecó? Fácil hubiese sido para Dios. Es que cuando el hombre pecó, bueno, mira, abolimos la ley y ya está. Y se acabó todo y que bueno, y que hagan lo que quieran y ya está. Y que vivan sin ley y sí, así es, exacto. Para que así ahorrarle a la humanidad el castigo legal que causa la violación de la ley. De este modo Jesús nunca había tenido que morir. La muerte de Jesús muestra, dice, que si la ley pudiera haber sido cambiada o abrogada, debería haberse cambiado o abrogado antes de la cruz, no después. Por ende, no hay duda que demuestra más la validez permanente de la ley que la muerte de Jesús. La muerte que se produjo precisamente porque no se podía cambiar la ley. Si es que vino a morir porque se transgredió la ley y esa ley no se podía cambiar y lo único que podía hacer, que nos podía dar la salvación, era que Él muriera para que ante el mundo se justificara su ley. Se viera que su ley es la que es y que Satanás ha querido eliminarla y eso fue por lo que se reveló en el cielo. Y que la siguiéramos, claro. No se puede cambiar, exacto. Si la ley hubiese podido cambiarse, dice, para hacer frente a nuestra condición caída, ¿no habría sido eso para el problema del pecado una mejor solución el hecho de que Jesús tuviera que morir? Si no hubiera ninguna ley divina contra el adulterio, ese acto, dice, causaría menos dolor y daño a los que son víctimas de él. Bueno, me diría lo otro. Entonces, si no hubiese una ley que nos dijera, no adulterarás, no mentirás o no robarás, ¿eso causaría menos dolor a la persona con la que estamos cometiendo? ¿A la que estamos dañando? No. Es que es un poco de lógica. Entonces, si Cristo mismo vino a morir para magnificar su ley, ¿cómo es lógico entonces que ahora ya se eliminó la ley? Si Él murió por eso. Si alguien tiene algún comentario, si no pasamos ya a la parte del viernes. No, bueno. Hay dos párrafos aquí en la parte final del viernes. Uno es de Martín Lutero, que nos dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. El apóstol aquí explica el pasaje citado en Génesis 15 del 4 al 6 para concluir y probar que la justificación es por la fe y no por las obras. Esto es lo primero, explicando el significado de las palabras, le fue contado por justicia. Estas palabras explicadas de Dios recibe a los pecadores por gracia y no por sus obras. Pero una cosa no quita la otra.
Somos justificados por la fe. Mérito nosotros no tenemos absolutamente ninguno. Ninguno. Solo Cristo los tiene. Pero en consecuencia, por ese sacrificio que hizo y por ese amor, nosotros vamos a hacer lo que Él hizo. Nos dice que Él es nuestro ejemplo y que debemos de seguir el ejemplo. Entonces vamos a obrar de acuerdo conforme a su palabra. Respecto a la pregunta que has hecho, ¿no? Sin ley, ¿qué pasaría si engañamos a alguien, ¿no? Bueno, de hecho nosotros menos remordimientos tendríamos, ¿no? Sí. Lo que pasa que no habría cielo. O sea, no, Sí. no habría vida eterna. Una vida eterna en pecado sería. Bueno, pecado por siempre, eternamente. Vida eterna en pecado. O sea, y, imaginemos eso, ¿no? y no seríamos felices, ¿eh? Al fin y al cabo, sí, no teníamos, pero es que no seríamos felices porque, claro, en cualquier momento cualquiera bueno, ya ahora también, cualquiera te puede matar o cualquiera te puede hacer lo que quiera. Ya, pero eso es donde está yendo el mundo, ¿no? Un mundo Claro, sin ley, claro, al esta final la es a lo que el diablo es la quería. demostración. Exacto. Si Satanás puede lograr, dice, que el hombre valore sus propias obras como obras de mérito y justicia, sabe que puede vencerlo mediante sus tentaciones y hacer que de él su víctima y su presa. Aspergen, dice, los postes de las puertas con la sangre del Cordero del Calvario y estarán a salvo. Y ya está. Si nosotros, bueno, claro, es que vamos en esos extremos, ¿no? Unos dicen que la ley, que puedes hacer lo que quieras, y otros, bueno, que si no haces esto y lo otro, ya estás perdido. Legalismo, ¿no? Legalismo y libertinaje. Y al fin y al cabo, el diablo juega con esos dos extremos. Cuando nosotros debemos de estar en el punto ese de equilibrio. La salvación por fe, pero como consecuencia de esa salvación por fe, vienen obedecer la palabra de Dios. Las dos están totalmente ligadas. Una no puede subsistir sin la otra. Son dos que se complementan perfectamente. No debemos olvidar la frase concreta de ese. Cristo vino al mundo a salvar al mundo de la condenación de la ley. Y de lo que no vamos a escapar es de la conciencia, si desobedecemos la ley, de nuestra propia conciencia. El micro sí, para que te escuche. Sí, de lo que no podemos escapar es de nuestra propia conciencia. Ella nos va a reclamar el pecado que hemos cometido. En realidad tenemos que aprender a vivir y convivir sin pecado, que ese es el gran esfuerzo que tenemos por delante. Respetando la ley, sin salir de la fe en Jesucristo, en la sangre del Calvario, que perdonó nuestros pecados. Así es, exactamente. Lamentablemente hoy en día la conciencia está totalmente, bueno, en la mayor parte del mundo está totalmente cauterizada. Nadie tiene, ya muy pocos tienen conciencia. ¿Por qué? Porque se ha venido constrictando al Espíritu Santo. Se ha venido, está ahí constantemente hablándonos y diciéndonos lo que quiere de nosotros y nosotros constantemente estamos rechazándolo. Entonces llega un punto en el que el Espíritu Santo se retira y ya no puede hacer absolutamente nada, porque nosotros hemos agotado todo, absolutamente todo en nuestra vida. Y ya no puede, es que a la fuerza no puede meterse. Todo lo que quiere que hagamos es por amor, porque nos nace, porque queremos, pero a la fuerza, Dios no quiere robots, Dios quiere personas que lo sigan por amor. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que la mayor parte de personas ha estado rechazando tanto y tanto y cometiendo tanto y tanto y tanto mal, que ya la conciencia ya no existe para ellos. Ya no les hace el mal que hacen y ya está. Entonces, nosotros, claro, que entendemos todo esto, debemos de cuidarnos de que el Espíritu Santo está ahí, llorando, dice, gimiendo por nosotros, para que vayamos a la salvación. Y nosotros rechazándolo. Entonces debemos de estar constantemente en esa oración, clamando a Dios que por favor no se retire el Espíritu Santo de nosotros y nos ayude a hacer el esfuerzo para que no lo haga. Eso es lo que al final Dios demanda de nosotros. Así que vamos a terminar con una oración. Oremos. Amantísimo y glorioso Padre, gracias le damos, Señor, porque sabemos que está ahí usted siempre, constantemente a nuestro lado, Señor,
tratando de guiarnos, Señor, y de poder ayudarnos a entender, Señor, cada día más su palabra. Sabemos que son tiempos difíciles, Señor, pero usted nos ha dado la promesa de que estará con nosotros hasta el final del tiempo. Por favor, Señor, ayúdenos para que cada día su Espíritu Santo vaya haciendo esa obra en nosotros, Señor, y que nosotros no vayamos poniendo esas trabas para dificultar su trabajo. Quédese con todo su pueblo, Señor. Sabemos que hay hijos verdaderos en cada uno de los rincones de este mundo, Señor. Que la verdad del Evangelio pueda llegar a ellos, Señor, y ellos puedan aceptarla y así poder llevar, Señor, a otros que aún no le conocen esa verdad. Gracias por cada día que nos da, Señor. Gracias por cada oportunidad, Señor. Gracias por la vida. Porque si no fuese por usted, Señor, sabemos que ya no tendríamos que estar aquí. Todo esto se lo rogamos, se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén.